palabra que vamos a compartir hoy tiene por título Entendamos los intereses comunes. ¿Y qué entendemos por intereses comunes? Los intereses comunes básicamente es algo que nos junta y nos hace uno, ¿vale? Entre dos o más personas, pues hay algo en común, digamos, que nos une y nos junta, ¿verdad? Y qué difícil es tener intereses comunes hoy en día. ¿Por qué? Porque esto conlleva a hacerme uno con varias personas en varios ámbitos de mi vida o en algún ámbito de mi vida. Y esto no es fácil porque implica soltar mis diferencias que pudiera tener o que pudiera surgir con alguna persona, incluso justo en el momento de interactuar. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí por la calle que no conozca a nadie y simplemente de vista ya, ¿no? Pues eso ya me quita el que pueda interactuar, el que pueda tener intereses comunes con esa persona, simplemente de vista. Así que es muy importante entender los intereses comunes para poder unirme a los demás. Pablo nos lo explica muy bien en 1 Corintios, capítulo 9, 19 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 9, 19 en adelante. Dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Dice, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. Aquí se está refiriendo Pablo en el ámbito cultural. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque aclara, yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Aquí Pablo se refiere pues a las personas religiosas, ¿verdad? A los que están sin ley como sin ley. Y Pablo aclara, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aquí Pablo se refiere a las personas pues que piensan que las normas no son para ellos, que la obediencia no son para ellos, que no deben seguir las reglas ni las normas, ¿verdad? Y por último dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a los indefensos, a los desamparados, incluso a los pobres de espíritu, seguramente. Finalmente, en el versículo 23 dice, a todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Pablo nos habla de los intereses comunes y en este caso para ganarlos para Cristo. O sea que, en primer lugar, debemos descubrir los intereses comunes en nuestro círculo de amistad. Y aquí nos estamos refiriendo a las personas que todavía no han conocido a Jesús. Esto es lo que nos dice en el primer versículo Pablo, en el versículo 19, ¿verdad? De los que hemos estado hablando. El apóstol Pablo no descarta a nadie, sea quien fuera que todavía no ha conocido a Jesús, más bien trabaja en esa amistad. No se alarma de que a lo mejor pues, sus hábitos de no conocer a Jesús o sus costumbres sean totalmente contrarias a las que debería de tener bajo los ojos de Dios, sino que persevera en esa amistad hasta que la persona esté preparada para conocer al Hijo de Dios. Al igual que Pablo sigue sujeto a Cristo, nosotros seguimos sujetos a Cristo. Y no debemos alarmarnos con personas que no conozcan a Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál es nuestra posición, nuestra obediencia a Dios, el conocer de Cristo, poner en práctica las cosas de Cristo, y nos seguimos relacionando con las personas sin alarmarnos hasta que esas personas estén preparadas para conocer al Hijo de Dios. Nosotros somos espejos de la luz de Cristo, ¿verdad? Estamos completamente seguros además que Dios a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús es el que hace todo. Pero nosotros tenemos que tener una disposición por nuestra parte a la hora de relacionarnos.
En primer lugar, tenemos que reservar un pequeño tiempo, porque no podemos sacar intereses comunes en una persona si ni siquiera hablamos con ella o intentamos sacar un tiempecillo para tomar un café, aunque sea, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que debemos estar dispuestos a esquivar las diferencias o distinciones que tengamos o que nos puedan surgir o que ni siquiera a lo mejor sabemos que puedan surgir, porque eso las desviaría, digamos, del que pudieran conocer de Cristo, ¿verdad? Si estamos ahí, que tenemos diferencia con una persona y no sacamos esos intereses comunes, en verdad ahí no hay unión, esa persona no puede escuchar las buenas nuevas del Evangelio y aunque se las diga a lo mejor ni te lo va a creer, ¿vale? Porque en todo caso somos espejos de la luz de Cristo. O sea que tenemos que estar prestos a guardar tiempo, a esquivar las diferencias, para que los demás tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos en su momento para poder conocer a Cristo. Además, cuando ya tengamos esa relación o esos intereses comunes, por supuesto debemos hablar de las buenas nuevas. Ya hemos establecido una relación con esa persona, con las personas, incluso con aquellos que no se congregan, y entonces ahora es el momento de hablar de Jesús y de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Debemos descubrir eso en común que tenemos con esas personas, de que nos gusta hablar, si tenemos alguna experiencia en común, si tenemos necesidades comunes, si tenemos heridas comunes, incluso de hobby, fútbol, baloncesto, me gusta comer esto, en fin. Aquí Dios me ha enseñado mucho con este tema, por ejemplo, ¿vale? Porque cuántas veces no me habré quejado yo en un pasado de las situaciones, las personas con las que yo he tenido a lo mejor que lidiar. Menos mal que poco a poco pues he ido descubriendo la paciencia, la misericordia que Dios ha tenido conmigo y gracias a Dios la he podido poner en práctica para poder descubrir los intereses comunes con otras personas, ¿verdad? Porque estoy completamente seguro hoy en día que estoy y estuve en el sitio que debía estar con las personas que debían estar y es más, Dios me las puso en mi camino. Bueno, otra cosa, otro punto importante, muy importante, es descubrir los intereses comunes con los hermanos de la iglesia. Pablo, cuando nos habla que se ha hecho a todos para ganarse a todos, esto incluye a los creyentes. Porque entonces, ¿qué sentido tendría que yo conozca a Cristo y no pueda practicar lo que Dios me enseña, lo que Cristo me enseña con el hermano de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué sentido se tendría de practicar simplemente un domingo lo que fuera con el hermano de la iglesia y ni siquiera sé lo que le gusta? Ni siquiera sé, pues, si le gusta tomar un café o un colacao, o si le gusta pasear, si le gusta hablar de ciertas cosas. No tendría ningún sentido. Tendría bastante hueca la práctica que tuviese. Por eso es muy importante encontrar y descubrir los intereses comunes entre los hermanos de la iglesia. El mismo Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primer mandamiento. El segundo mandamiento más importante también dice que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí no distingue, no dice amarás a tu prójimo creyente o amarás a tu prójimo no creyente. Tu prójimo en general. Y eso entra dentro de el querer descubrir los intereses comunes con el hermano de la iglesia. Una forma de encontrar intereses comunes con los hermanos de la iglesia, y además no hay manera más fresca que comunicar el testimonio de lo que Jesús ha hecho conmigo ahora mismo, a lo muy tardar ayer, ¿vale? Eso nos hace interactuar, nos hace edificarnos entre hermanos de la iglesia, porque claro, el hermano de la iglesia ora por mí, yo oro por el hermano de la iglesia. Y esto ya es un interés común. Aparte, nos edifica en fe y en testimonio, ¿verdad?
Otra forma de descubrir intereses comunes con los hermanos de la iglesia es a través de los servicios con otros hermanos de la congregación. Es Cristo quien usa a otros hermanos y nos usa a nosotros para otros hermanos. Y entre los servicios nos edificamos, nos exhortamos y el amor de Dios es completo en nosotros. En este caso dentro de la iglesia, como estamos hablando. Y esto también sería otro interés común, ¿vale? Pero además, y es el más importante, debemos hablar con los hermanos de la iglesia, relacionarnos de ellos de una manera más personal y descubrir los intereses comunes de una manera más personal. Gustos, aficiones, en fin, incluso debilidades. Porque para eso estamos los hermanos, para apoyarnos incluso las debilidades. Porque si yo me siento con un hermano, tomarme un café, y digo, oye, mira, pues yo soy débil en esto, por ejemplo, porque todos estamos creciendo en Cristo hasta la hora que muramos, ¿verdad? Ese hermano va a poder orar con más fuerza y me va a poder edificar con más fuerza, me va a poder apoyar con más fuerza. Podemos salir en adelante, los dos. Finalmente, nuestra finalidad, al final, como hermanos de la iglesia, y un interés común súper importante, y para eso Cristo nos llama a todos, es el buscar a más ovejas para que lleguen al rebaño. El sentarnos juntos y decir, oye, mira, vamos a hacer una lista y vamos a ver a quién conocemos que no se congregue o a quién conocemos que, un vecino o alguien del trabajo, que podamos decirle que venga para acá a estar con nosotros, ¿vale? Ese es otro interés bastante importante. Eso es encontrar intereses comunes en general, ¿vale? Las cosas que nos gusta hacer juntos, entonces, ¿vale? Y lo primero sería orar juntos y luego averiguar cuáles son nuestros intereses comunes que hemos dicho unos pocos. Pues la verdad es que desde que me convertí aquí en la iglesia, me he ido sorprendido para mejor mucho, ¿vale? Hace cosa de un año y algo, se hicieron unos grupos de semilleros. Pues claro, uno cuando se convierte y ve un poco su vida así que, pues que a lo mejor era como más apasionante, ¿no? Y como que a lo mejor el cristiano más aburrido, ¿no? Y no tiene nada que ver, al revés. Pero bueno, cuando se hace el grupo de semilleros y tal, ¿no? Y claro, porque yo no me he convertido desde chico, ni he vivido en la iglesia desde chico. La he estado descubriendo pues de 6 años en adelante. Pues yo a regañadientes decía, vamos a ver esto cómo va, ¿no? La verdad es que me sorprendí muchísimo y me quedé perplejo de la conexión tan grande que un hermano puede alcanzar, porque a través de Cristo esos intereses comunes van mucho más allá, porque estamos compartiendo muchas más cosas y el apoyo es mucho más porque aparte es espiritual. Entonces, la verdad es que los intereses comunes dentro de la iglesia es algo que se potencia mucho más, ¿vale? Es algo increíble y es algo que quería compartir. Como hemos visto, los intereses comunes es algo importantísimo para la unión, ¿vale? Pues para el apoyo, ¿vale? Incluso va más allá, traspasa la iglesia y los hermanos, porque la idea es que la iglesia se vaya haciendo más grande, que vayan habiendo más hermanos, más ovejas para rebaño, porque esto es para Cristo, no es para nosotros, claro. Hemos visto la importancia que tiene y el saber valorar a las personas no creyentes en nuestro trabajo, que cuántas veces a lo mejor yo personalmente he dicho, vaya tela, pero es que para eso seguramente estamos ahí, ¿vale? Como hacía Pablo, teníamos que hacernos para que ellos, digamos, se conviertan a Cristo y tenemos que tener esa paciencia que Dios tiene con nosotros y tenemos que tener esa misericordia, tener esos ojos de misericordia que Dios tiene con nosotros, ¿vale? Y es muy importante el saber valorar
en el trabajo que estás, el saber valorar la familia que tienes, el saber valorar incluso a la persona que te cruzas. Si en algún momento vas por la calle y dices, vaya tela, ponte a pensar, porque quién sabe si tienes intereses comunes. Igual de importante hemos visto que los intereses comunes en la Iglesia, que son mucho más potentes además, ¿vale? Porque nos va modificando en Cristo, porque el carácter de Cristo que Dios nos va dando va mucho más allá de lo que el mundo pueda dar. Y somos hermanos en Cristo. Vivimos y tenemos vivencias de testimonio, que eso es potente. Eso son cosas que Dios ha hecho con nosotros y podemos compartir con gozo. En oración. Recibimos la respuesta de Dios en oración y la podemos compartir con gozo, que tenemos al Dios viviente. Eso es algo que es increíble, son intereses comunes, ¿verdad? Y son cosas que Dios va a seguir haciendo en nosotros. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Te damos gracias, Dios mío, por esta palabra. Te damos gracias por hacernos recordar y valorar las pequeñas cosas, a lo mejor cosas que pasamos por alto, como son los intereses comunes. Te pedimos, por favor, Espíritu Santo, que nos los pongas en práctica, que nos ayudes a ver cuánta paciencia y misericordia, cuánto amor derramas en nosotros para que nosotros sepamos hacerlo, que a través de Cristo tengamos esa práctica, porque solamente a través de Cristo la tengamos. Te pedimos, por favor, Espíritu Santo, que tú sigas sacudiendo nuestros corazones, nuestras mentes, que soples nuestro espíritu y que nos ayudes a ponerlo en práctica en el día a día, que no desfallecemos cuando veamos un mal gesto, a lo mejor de una persona no creyente o a lo mejor de alguien que ni nos conoce, ¿vale? Porque podemos apartar los intereses comunes y podemos apartarlo de Cristo. Te damos las gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros y gracias por esta misericordia derramada en nosotros. Gracias por tu perdón, por tu misericordia de cada día. Gracias, Dios mío. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.